me ha inspirado para poder compartir. Realmente es una palabra para poder desarrollarla con toda la comunidad, con toda la iglesia. Pero bueno, la mesa está servida y el que quiere comer se sienta a la mesa. Si ustedes me acompañan, vamos a comenzar a desarrollar, y le he puesto como título, que ustedes ahí van a poder estar viendo, consejos para lograr nuestras metas o nuestros propósitos. Podríamos poner consejos para alcanzar el éxito. No me atrevería a poner el éxito, pero usted sabe que palabra éxito tiene dos funciones. La palabra éxito es salida y hito que es llegar. Entonces, la palabra éxito no tan solo significa salir, sino salir y llegar. Yo creo que si algunos de nosotros o la mayoría de los hombres y las mujeres que estamos en la fe, comenzamos muchas cosas, ¿sí? Comenzamos grandes cosas, pero nunca las terminamos. Yo no sé si a usted le pasa. Cuando comenzamos el año decimos, bueno, este año yo voy a comenzar a orar lo que no oré el año pasado. Este año, Señor, yo te prometo que voy a leer toda la Biblia en un año. ¿Sí o no? Todos empezamos, salimos, pero muchas veces no llegamos. Así sucede también en el plano y en el desarrollo de nuestra vida, podríamos decir, entre comillas, natural, en el desarrollo de nuestras vidas. Cuántas veces queremos emprender cosas o desarrollar cosas y comenzamos, pero nunca la logramos desarrollar o que se ejecute. Y es ahí donde yo en esta tarde quiero ministrarle algunos consejos que nos deja en el libro de Nehemías la palabra del Señor con respecto a esto. Usted sabe que Nehemías fue un restaurador, ¿sí? Un hombre llamado por Dios para restaurar las puertas incendiadas, los muros derribados de Jerusalén. Y Dios lo llama a este hombre que dice, según dice la palabra de Dios, que tenía un lugar como copero del rey. Pero quiero ministrarle 3 puntos o 4 puntos rapidito para que veamos cuáles son los consejos que nos enseñan los primeros capítulos de Nehemías para aplicarlo a nuestras vidas. Pero lo interesante no tan solo a nuestras vidas, sino también a nuestros proyectos. Nuestros proyectos. Ustedes saben que Dios nos ha entregado una gracia, tenemos la virtud del Espíritu Santo y tenemos una virtud dada por el Espíritu Santo más que cualquier otro. Y a veces el Señor coloca proyectos en nuestras vidas y no sabemos cómo desarrollarlos, cómo lograrlos, cómo alcanzarlos. Y te hablo proyecto de un negocio, proyecto de vida, proyecto de lo que vos se te ocurra. Pero vamos a ir a la palabra de parte del Señor. Vamos a ver nuestras Biblias, allí en el libro de Nehemías, capítulo 1, del 1 al 3, y en el verso 11, ahí en esos 3 textos vamos a estar, y algunos más vamos a estar desarrollando principios o consejos de parte de la palabra de Dios para nuestros proyectos, para que podamos salir y que podamos llegar. El primer consejo que yo he encontrado para lograr nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros proyectos, ¿sí? El primer punto dice, primer consejo es lo que el primer punto. ¿La pusieron? Sí, por favor. Primer consejo. Bueno, se lo leo yo casi. Primer consejo, una linda color que le puse. Sí, está bonito, sí. Primer consejo, buscar la dirección y su respaldo. Es indudable que para poder nosotros desarrollar nuestros proyectos en nuestra vida, ya sean proyectos de desarrollo material, proyectos de vida, proyectos de familia,
cualquier proyecto que nosotros tengamos que desarrollar, como el que estaba ahora responsabilizándose y llevando a cabo nada más ni nada menos que Nehemías, él nos enseña que tenemos que buscar la dirección y su respaldo. En pocas palabras, tenemos que involucrar al Señor en nuestros proyectos. Tenemos que involucrar a Dios en aquellas cosas que realmente nosotros queremos desarrollar. Comúnmente nosotros primero planeamos, primero hacemos las cosas y después le pedimos a Dios que nos respalde lo que nosotros tomamos como una decisión, ¿sí o no? Es muy común esto, que nosotros cuando tenemos que lanzar un proyecto, primero lo desarrollamos, lo hacemos y después le pedimos a Dios que bendiga. Oraste por el proyecto, ¿sabés lo que oré? Pero se hizo conforme a lo que yo entendí. Por eso el consejo de la palabra de parte de Dios, en el capítulo 1, verso 11, nos dice lo siguiente: te ruego, es el clamor de Nehemías, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración, dice la palabra, de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar, quienes desean exaltar, glorificar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tenemos que, hermanos, involucrar a Dios y pedir que Él ciertamente buscar la dirección y buscar su respaldo. Nehemías tenía en mente un proyecto de reconstrucción. Sin lugar a dudas, Nehemías en ese trabajo de reconstrucción iba a necesitar diferentes cosas. Iba a necesitar seguramente para las puertas incendiadas alguien que trabajara en la carpintería. Iba a necesitar un constructor, un albañil. Sin lugar a dudas, cuando comenzó a desarrollar su proyecto, habrá necesitado un montón de cosas y aún materiales. ¿Sí? Aún materiales necesitaba para poder reconstruir Nehemías allí ciertamente las puertas incendiadas y los muros derribados. Pero mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Nehemías nos va a dar una gran lección antes de buscar todo lo material. Antes de buscar a quién podrá ayudarme, quién podrá darme una mano acá, quién podrá hacer esto, quién podrá hacer lo otro, la palabra de Dios nos dice que Nehemías se enfocó allí en el capítulo 1, verso 11, te ruego, oh Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo. Señor, necesito tu respaldo. Más allá de que había una necesidad imperiosa, había una carga extra que Nehemías ahora ante el desafío de que había sentido necesidad de reconstruir, seguramente se le habrá pasado por los primeros momentos de dónde saco el capital, de dónde saco la madera, de dónde saco aquellos que me puedan dar una mano. ¿Sí o no? Nos acontece y nos sucede, pero la Biblia nos enseña que Nehemías se enfocó, hermanos, en lo que dice esto, en buscar la dirección de parte de Dios y su respaldo. Todo el material, todo lo que tenemos que buscar espiritualmente. Él buscó a Dios en oración, le pidió que le concediera el éxito para su proyecto. Empezó de la mejor forma. Empezó de abajo hacia arriba. Y a veces nosotros cuando generamos un proyecto, lo primero que hacemos es realmente buscar el capital, acopiar la mercadería, pagarle a la gente que vamos a utilizar para construir. Y empezamos al revés de lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que primero buscar el consejo de parte de Dios y el respaldo del Señor. La Biblia dice allí que primeramente nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
viene por añadidura. Si Dios no está en tu proyecto, no avances. Si Dios no está en la cosa, no avances. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios en cada una de nuestras cosas y de nuestros proyectos. Amén. El segundo consejo, es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Y nos dice el segundo consejo: no seas impaciente. No seas impaciente. Allí en el libro de Nehemías capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislu, en el año 20, y estando yo en Susa, capital del reino. Escuchad, fíjate en qué mes comenzó a recibir la visión, cuando recibió la carga Nehemías, en el mes de Kislu. En el verso capítulo 2, verso 1, y sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando yo, dice que estando ya, él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me preguntó por qué estaba así. Fíjate que hay un mes de Kislu y hay un mes de Nisan. Es interesante que la palabra de Dios nos dice, en el punto 1, no seas impaciente. Todos somos impacientes, de cierta forma todos somos impacientes, ¿sí o no? Queremos que todo salga ya. Queremos que cuando hagamos un negocio, la mano de Dios nos bendiga y podamos ya comenzar a tener ganancias. ¿Está mal eso? No. Tenemos que comprender que Satirio dos Santos siempre nos compartía o nos comparte que para vos poder desarrollar un proyecto te va a llevar más o menos 5 años en los cuales vos vas a tener que poner esfuerzo, trabajo, horas para que comiences a fructificar en aquello que vas a desarrollar. 5 años, pero nosotros somos impacientes, ¿sí o no? Queremos todo ya, ¿sí? Queremos que el proyecto de vida, el proyecto de desarrollo, el proyecto que tenemos por delante, lo podamos desarrollar y que sea ya. Como es ese, el ajuntito, como ese villano, Llame ya, queremos que sea todo rápido. Se dice, mirá esto que interesante, lo estaba buscando en la palabra de Dios, se dice que el éxito está basado en 3 letras P, para los que están copiando, 3 letras P. El éxito está establecido, aquellos que saben, en 3 letras P. La primera es que tenemos que tener paciencia, ¿sí? Para un proyecto se necesita paciencia, para un desarrollo necesita paciencia, para un proyecto espiritual necesitamos tener paciencia. Muchas veces nos juega a contramano lo que es la impaciencia, nos pone en un estado de rigidez, nos pone en un estado de reclamo a Dios, nos pone en un estado de tensión, por así decirlo, cuando vemos que las cosas no se hacen a la forma y con la rapidez que a mí me interesan. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que lo primero necesitamos es paciencia. Lo segundo es tener una mente, como dice Romanos capítulo 12, 22, una mente renovada, una mente positiva, porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? Pero siempre nace en la impaciencia ese negativismo. Cuando vemos las cosas que no se desarrollan como nosotros queremos, empezamos. No será de Dios, no dio resultado, me equivoqué, ¿cuál fue el pecado? ¿Quién fue? ¿Mi mamá, mi papá, mi tío, mi vecino? ¿Dónde está? Así que primero la paciencia, después tenemos que tener una mente renovada, tenemos que tener una mente positiva, porque Dios es positivo. Y no estoy hablando de positivismo, no estoy hablando que llames la cosa positivista, no. Estoy hablando de realmente tener una mente renovada. Nuestra mente es una mente que cada vez nos lleva a achicarnos más, ¿sí o no? Por eso está la fe.
¿Se acuerdan que estuvimos viendo en estos días que Jesús tuvo que salir de la tierra que nació y se tuvo que ir a Capernaum porque no se hacían milagros? ¿Sí? Había gente que no le creía que Jesús, dice, ¿cómo es que Jesús, el hijo de José, el carpintero? No le creyeron. ¿Sí? Necesitamos, primero, entonces, tener paciencia, una mente positiva, y lo tercero, tenemos que tener perseverancia. Perseverancia, las tres P, perseverancia. ¿Sí? Es importante este rol en nuestra vida, tanto espiritual como en el desarrollo de nuestro proyecto. Perseverar. Perseverar. ¿Cuánto nos cuesta honestamente perseverar? ¿Cuánto nos cuesta como cristianos o como seres humanos ser consecuentes y perseverar? Muchas personas pueden ser muy positivas, pero carecen de paciencia. Ojo, porque podemos tomar a veces decisiones apresuradas. Y para poder realizar un proyecto, tenés que, punto 1, estar de acuerdo con Dios, ¿sí? Permitir que Dios tome el control y que sea Dios quien te direccione y te guíe y te lleve. El mes de Kielu, que estuvimos viendo, ¿se acuerdan del capítulo 1, verso 1? Nos hablaba que el mes de Kielu, que fue el mes donde recibe Nehemías esta carga, y después hace referente en el capítulo 2, verso 1, y nos habla sobre el mes de Nisan. Y no es la camioneta, no, sino que es del mes de Nisan. Miren qué interesante, porque el mes de Kielu equivale a nuestro mes de diciembre. Kielu, el referente de Kielu significa diciembre, era el mes de diciembre. Él esperó, Nehemías esperó hasta el mes de Nisan. Y el mes de Nisan equivale al mes de abril. O sea que estuvo diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Casi entre 4 y 5 meses, hermanos, siendo paciente, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la conexión con el Espíritu de Dios, para que Dios le mostrara y le revelara su voluntad. No fueron las cosas, seguramente Nehemías se habrá desgarrado su corazón cuando vio las puertas incendiadas y los muros derribados. Y seguramente habrá promulgado en su corazón las cosas inmediatamente. La impaciencia lo iba a llevar a que realmente no pudiera esperar. Pero la Biblia nos enseña que estuvo casi 4 meses esperando, orando, clamando, rogando en la presencia del Señor. Él esperó hasta el mes de Nisan, que equivale al mes de abril, para accionar. ¿Qué hizo durante esos 4 o 5 meses? Seguramente Nehemías oró y ayunó. No se quedó de brazos cruzados. No se quedó esperando, como alguna vez, me acuerdo, en una reunión que teníamos allí un grupo, éramos nuevitos, y alguien dijo, ve una nube que está cayendo billetes, ¿te acuerdas, mami? Y yo miraba, era nuevito, y yo abría los ojos y esperaba la nube y no caía un peso, ¿no? Y a veces los cristianos hacemos eso, tenemos esas cosas y ahora va a llover dinero del cielo y Dios se va a encargar de las cosas. Cuando nosotros, en ese periodo que recibió o tuvo Nehemías, estuvo 4 meses, hermanos, orando, ayunando y buscando el rostro y la presencia de su Dios. Esto nos enseña que tenemos que tomar el control de nuestra impaciencia. El Señor debe tomar el control de cada una de las situaciones. Mami, se me busca Proverbios capítulo 21, verso 31, porque hay un elemento humano, pero también hay otro que es divino. Proverbios capítulo 21, verso 31. Dice así la palabra del Señor: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.
Amén. El caballo se alista, se prepara para la batalla, pero quien da realmente la victoria es el Jehová de los ejércitos. Nosotros buscamos, rogamos, oramos, pero el que nos entrega la victoria es nuestro Señor. Por eso es tan importante involucrar a Dios en cada uno de nuestros proyectos. Amén. En el libro, si podés buscarme, Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Hay un pasaje a mí que me gusta mucho y que estoy siempre atento, donde dice que tiempo y ocasión le sucede a todos en la vida. Lo que tenemos que estar prestos, dispuestos a estar atentos a los tiempos del Señor. Porque hay tiempo y ocasión que a cada uno de nosotros nos puede suceder. Que en cualquier momento de la historia de tu vida, el Señor abre un portón que parece que estuviera cerrado. Y Dios te dice entrar. Y tenés que estar en los tiempos de parte del Señor. Capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué cosa? Tiene su hora. Todo. El Señor tiene el control de todas, absolutamente las cosas. Punto 3. El tercer consejo. Tenemos que tener en claro lo que queremos hacer. Tener bien en claro. Punto 3. Tercer punto. Tercer consejo. Tener bien en claro qué querés emprender. ¿Sí? ¿Qué querés emprender? ¿Qué es lo que hay en tu corazón para poder emprender? Y no te hablo tan solo de un trabajo, sino tu desarrollo en la vida espiritual, tu llamado, lo que Dios puso en tu interior, en tu corazón. ¿Sí? Tercer consejo, tener bien en claro qué querés emprender. Y ahí es un tema realmente interesante. Porque esto de que muchos salen y no muchos llegan, es porque no saben a qué es lo que quieren de la vida. ¿Sí o no? No saben. En alguna oportunidad, un muchacho que trabajaba conmigo llevó a la chica lista, y cuando ya había alquilado un departamento en Tandil, y había alquilado esto, y había alquilado lo otro, se había gastado un platal. La chica dice, no puedo rendir el examen, dijo, los exámenes acá en el INTA son muy duros, son muy difíciles, y abandonó. Y el padre ya había pagado el departamento, dijo, papá, no voy a estudiar veterinaria. Y bueno, y la puso en la facultad de veterinaria, y se arrepintió y dijo, no, ahora voy a seguir medicina. Tenemos que tener en claro, para poder emprender, tenemos que tener en claro ¿qué es lo que queremos emprender? Tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. La otra vez estábamos mirando con mi esposa y ella me decía, fíjate el timón de semejante barco, como un pequeño, tan chico, tan pequeño, puede dirigir un gran barco. Y tenemos que saber hacia dónde vamos. Esa es la guianza del Espíritu Santo que nos va a llevar hacia las metas y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Nehemías capítulo 2, del verso 2 en adelante, nos dice lo siguiente: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice que temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a las ciudades de los sepulcros de mis padres, y reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo.
Nehemías tenía claro lo que iba a hacer. Fija su mente en lo que era su meta y su propósito. Fue y habló con el rey, le planteó le mostró su proyecto. Y esto es interesante. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestro emprendimiento, cuando nosotros comprendemos y se lo planteamos al rey y está de acuerdo con el rey, nos va a soltar todos los recursos para que podamos lograr las metas y los propósitos que tenemos por delante. El tema es cuando a veces no sabemos hacia dónde vamos. Punto 3, por favor. Punto 3. Tenemos que saber, hermanos, hacia dónde emprendemos, hacia dónde vamos. El problema de nosotros es que no sabemos hacia dónde vamos. Cuando entramos en nuestra cámara secreta, cuando oramos a Dios, un día le pedimos otra cosa y otro día le pedimos otra. Un día le decimos, Señor, yo quiero esto y yo quiero lo otro, y Dios nos está mirando de la eternidad y no puede soltar porque nosotros todavía no sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Dice que el pastor Chos orando mucho tiempo porque la iglesia le había comenzado a crecer y tenía que andar mucho en bicicleta, no tenía vehículo, no tenía nada. Y dice que por un tiempo él estuvo clamando a Dios y rogando a Dios y le pedía, dame una bicicleta, dame una bicicleta, y dame una bicicleta, y dame una bicicleta. Y dice que Dios no le contestaba. Y el pastor Cho dice que se puso mal porque lo usaba para milagros, lo usaba para ganar almas, pero le pedía la bicicleta y la bicicleta no aparecía. Y un día escuchó la voz de Dios y Dios le dice al pastor Cho, ¿qué clase de bicicleta querés? ¿Cómo la querés? ¿Cuál es la bicicleta que vas a necesitar para emprender la tarea que tenés por delante? ¿Qué goma vas a necesitar? ¿Qué freno vas a necesitar? ¿De qué tipo va a ser ciertamente el desarrollo de esa bicicleta para que vos puedas manejarla y poder hacer y cumplir con tu propósito? Hasta que el día que yo entendió eso, dice que él comenzó a orar por la marca, por el color, por las cubiertas, por cada detalle. Le dijo a Dios, Dios, yo necesito esto para tu obra. Y Dios le respondió. Tenemos, como dice aquí, tener bien en claro qué querés emprender. ¿Qué querés emprender? No quieras emprender tantas cosas que después no emprendas nada en tu vida. Amén. Entonces, Nehemías sabía que tampoco podía ir solo, dice por su propia cuenta, por eso le pidió al rey, envíame. Y esto es interesante. Le dijo al rey, vos me tenés que mandar. No se mandó solo, sino le dijo, envíame. Necesito tu carta, necesito tu respuesta, necesito tu garantía, porque sé que voy a tener tu respaldo. Amén. No te mandé solo, sino busca la guía del Señor. Cuidado con disfrazarnos muchas veces de espiritualidad. ¿Cuántas personas conocemos que se les pregunta qué piensan hacer? ¿Cuáles son sus proyectos, objetivos o metas? Responden, a ver qué dice Dios. ¿Sí o no? ¿Cuáles son tus proyectos? Y a veces me gustó poner esto, porque a veces nos disfrazamos de esa falsa espiritualidad. Es como que le decimos que se cargue el Señor. Como que le decimos, Él lo sabe todo. Y entonces como Él lo sabe todo, que Él me dé lo que Él quiera. Eso es una falsa, perdónenme, espiritualidad. Porque tenemos que saber, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla en nuestro interior. Lo que a mí me habla que cuando yo respondo de esa forma, hay una falta de visión personal. Una falta de búsqueda y de intimidad con el Espíritu Santo. Y que yo le estoy echando toda mi carga al Señor diciéndole, Él todo lo sabe. Y yo no tengo la visión suficientemente clara
de lo que Dios quiere que yo proyecte sobre mi vida. No nos disfracemos, sino que busquemos al Señor, seamos hombres y mujeres espirituales en los cuales Dios pueda hablarnos. Dice, ¿cuáles son tus proyectos, objetivos o metas? Respondemos a ver qué Dios dice o qué dice Dios. Eso nos disfraza de espiritualidad, nuestra falta de visión. Falta de visión. Y tenemos que tener cuidado con la falta de visión. Porque alguien que no tiene visión es alguien que va a andar a tientas en la vida. No sabe lo que quiere. Y tenemos al Señor de la visión. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nos dijo que nos va a guiar a toda verdad. Está bueno consultar con Dios, pero Dios tiene intimidad conmigo. Dios tiene intimidad con su Espíritu Santo en mi interior y Él me muestra su voluntad. Tengo que tener en claro la visión. ¿Se acuerdan allí Eliseo con el criado? ¿Sí? El estado de sitio, estaban todos cerrados y el profeta, ahí salió el criado Giezi, supuestamente Giezi, salió gritando, Señor, 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 se levantaron en un estado de sitio. Y dice que Eliseo ora al Señor para que los ojos sean abiertos de este criado. Yo hago un mensaje ministrado con respecto a esto. Ojos de siervo, ojos de profeta. Interesante. La iglesia está llamada a tener una visión diferente. La iglesia está llamada a tener una visión profética y más que nunca en este tiempo. Involucrarlo al Señor en tu proyecto, pero permitir que el Señor vuelque su visión sobre tu vida. Y punto 4, y ya final, ¿sí? Cuarto consejo, apagué la luz, ¿no? Cuarto consejo, armate de un proyecto de vida. Armate de un proyecto de vida. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Arma un proyecto de vida. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que querés? ¿Hacia dónde te direccionás? Viste que hoy nosotros a veces como papá o alguna vez nuestro papá nos dijo, vos tenés que tener un proyecto de vida. Y hoy está olvidado. Nuestros jóvenes no tienen proyectos de vida. Van, como Vicente, a donde va la gente. Ahí van. Pero tenemos que armarnos aún nosotros un proyecto de vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? Un proyecto de vida involucra que voy a tener que tener una vida de oración, de clamor, de ruego, porque la oración va a ser aquella que a mí me va a guiar, me va a orientar el proyecto de vida. La oración va a ser esa herramienta y ese canal que a mí me va a impulsar para que yo tenga y desarrolle el proyecto de vida. En el libro de Proverbios, por favor, capítulo 16, verso 3, nos dice lo siguiente. ¿Lo tenés ahí? 16:3 nos dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Impresionante. Dice, hermanos, la palabra, encomienda a Jehová tus obras, encomienda al Señor tus proyectos, encomienda al Señor. Dice la palabra, y tus pensamientos serán afirmados, tus pensamientos serán firmes. Tenemos que tener un proyecto de vida, saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos como familia, como hogar. ¿Qué vamos a dejar? ¿Cómo vamos a establecer nuestra vida? ¿Cómo vamos a dejar herencia? ¿No vamos a dejar herencia? ¿Vamos a dejar algo? ¿No vamos a dejar nada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a proyectar? ¿Qué va a ser la vida de mis hijos de acá a 15 años, 10 años, 5 años? ¿Qué va a ser la vida de mis nietos? Tengo que proyectar.
Hay una tendencia ahora que dice que si a vos te quedó plata y no te la gastaste todo, hiciste mala tarea, ¿no? Ese es el mundo, dice, que tenés que gastarte hasta los últimos centavos porque eso significa que disfrutaste de la vida. Pero los proyectos de vida de un cristiano es que nosotros tenemos que dejar herencia en todas las áreas. Tenemos que dejar herencia a nuestros hijos, pero no tan solo una herencia material, tenemos que dejar una herencia espiritual. Tenemos que dejar un legado para que ellos tomen la posta que nosotros un día vamos a dejar. Nuestros hijos tienen que tomar aquello que nosotros dejamos. Pero si yo no tengo un proyecto, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Mis hijos no van a heredar nada de lo que yo no les pueda dar. Alguien le decía en estos días a alguien, si vos no sos una persona ordenada, tus hijos nunca van a poder ser ordenados porque no son el reflejo de vos. ¿Sí o no? No le pidas a tus hijos que vengan a horario a la iglesia si vos no venís a horario a la iglesia. No pidas que tus hijos oren si no te ven orando. No pidas que tus hijos ayunen si vos no sabés lo que es ayunar. Ayunar para adelgazar nada más. Viste que ahora viene con esa onda del ayuno, ¿cómo es que se llama? Intermitente. Intermitente, como la luz, ¿no? Ese lo inventamos nosotros los cristianos. Los ayunos intermitentes tendrían que pagarnos a nosotros los cristianos, porque nosotros inventamos el ayuno intermitente. ¿Sí o no? Porque hacemos del ayuno un trueque con el Señor. Yo ayuno, pero vos me tenés que dar. ¿Sí o no? Le hacemos un piquete. Somos los primeros piqueteros. Señor, yo ayuno, pero vos me tenés que dar. ¿Sí o no? Tenemos que tener un proyecto de vida. En el Salmo número 90, y con esto estoy ya casi terminando, Salmo 90, 17, nos dice lo siguiente, hermanos. Mira lo que dice. Acá yo ya lo encontré. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Confirma. El Señor confirma tu trabajo, tu esfuerzo. Pero tenemos que tener un proyecto, saber hacia dónde vamos. El cementerio dice que está lleno de gente que tuvo sueños, anhelos y deseos, pero que están enterrados juntamente con ellos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos vida y tenemos esperanza. Y tenemos proyectos por delante. Tenemos el proyecto de una casa nueva. Tenemos el proyecto como iglesia de crecer. Tenemos como proyecto de nuestra iglesia que podamos experimentar la manifestación de Dios como nunca antes. Proyecto de alcanzar la ciudad para Cristo. Nuestro proyecto es llegar con el mensaje del Evangelio a las naciones. Pero también tenemos proyectos personales. Proyectos donde debo involucrar a Dios, donde ciertamente Dios tome el control de ese proyecto y lo pueda realizar para la gloria de su nombre. Amén. Consejos o principios de la palabra de Dios en el libro de Nehemías para que nosotros podamos alcanzar y lograr salir o entrar, pero salir. Salir y volver. Éxito. Salir, pero también llegar. Ese es el éxito. El éxito de nuestra vida es que un día hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y que vamos a llegar a esa meta un día y que le veremos cara a cara. Ese será nuestro gran éxito. Amén.